Bien, estimados, pues nada, vamos a dar inicio el día de hoy. El tema que tenemos preparado el día de hoy se llama, o lo hemos titulado, Gestión temprana de amenazas. Bien, ¿de qué va esto? Pues básicamente en la actualidad es muy necesario el poder tener un protocolo de actuación, o básicamente un procedimiento ante las distintas amenazas que puedan atacar o poner en riesgo nuestra institución, ¿no? Es bueno definirlo, es bueno tener lineamientos y sobre todo que no nos pille de improviso, ¿no? Así como va a demandar unas buenas o características especiales de forma técnica, igual convendría conocer todo el flujo y todo el proceso que se debe seguir al tener una amenaza, ¿no? Bien, entonces el día de hoy yo voy a, según mi experiencia, bueno, para los que no me conocen, comentarles, ¿no?, que, bueno, durante algún tiempo atrás he estado viviendo en España. Allí me he dedicado a temas de seguridad de manera ofensiva. He trabajado en SOC de seguridad, en un par de SOC bastante grandes en España, en Madrid. Y bueno, toda esta parte de la gestión pues la he adquirido y he podido evolucionarla, y bueno, es ahora que les vengo a comentar. Bien, estimados, pues a ver, lo primero, presentarme. ¿Quién les habla? Pues nada, los que pudieron participar en la sesión pasada lo notará. Soy Juan Pablo Rodríguez, también conocido en las redes como un desconocido. Actualmente estoy de Senior Security Consulta en OpenFS. Aquí tienen mis datos de contactos, tanto el corporativo, a través del cual he podido hacer llegar esta invitación, jprodriguez@openfs.bo. Tienen mis contactos de mail, mi contacto de Twitter, tengo un pequeño blog, y luego también pues me manejo por Telegram, en el cual tenemos un grupo, y pues si gustan pueden inscribirse. Bien, lo que comentaba anteriormente a modo de introducir, ¿de qué les hablaré hoy? Pues introduciremos primeramente el concepto de lo que es una amenaza a nivel global, la definiremos y lo pondremos en común. Me gustaría que vayan participando, ¿no?, a través del chat. Yo lo estoy mirando a menudo, y de esta manera puedan hacerme llegar sus comentarios, sus dudas o sus preguntas, ¿no? Bien, definiremos o responderemos a la gran pregunta de cómo afectan las amenazas a mi institución, en este caso a cada una de vosotros. Y luego, ¿qué tipos de amenazas conocemos? Listaremos unas cuantas, revisaremos estas amenazas que listemos. No, por tema de tiempo no vamos a poder revisar todas las amenazas existentes, habidas y por haber, ¿no?, como se dice, por temas de tiempo básicamente. Luego revisaremos lo que considero que es importante, definir el ciclo de vida de una amenaza. Hablaremos de las fases de una amenaza. Revisaremos conceptos de mitigación. En mitigación abarcaremos el tratamiento de las amenazas, abarcaremos lo que son la gestión administrativa, la gestión técnica, ya veremos la diferencia, y por último, pues para que esta sesión sea productiva para vosotros, hablaremos de recomendaciones. Bien, de momento todo claro, la agenda la podemos atender. ¿Alguna pregunta hasta el momento, tal vez? Bien, vayan realizándome sus preguntas por el chat, nuevamente lo comento. Bien, vamos a
hacer la introducción y vamos a definir realmente lo que es una amenaza. Bien, según la RAE, la Real Academia Española, el concepto amenaza únicamente, no asociándola necesariamente a seguridad, la define como el delito consistente en intimidar a alguien con el anuncio de la provocación de un mal grave para él o para su familia. Así lo define la RAE, ¿no? Y en otro concepto también nos habla de acción de amenazar. Y amenazar básicamente es dar a entender con actos o con palabras que se quiere hacer algún mal a alguien, ¿no? Luego otro concepto al cual podemos apegarnos es el de la Wikipedia, ¿no? Ampliamente conocido, que básicamente es lo define como advertencia con que se amenaza a alguien, ¿no? Y luego muy de la mano de la RAE también cosa o persona que constituye una posible causa de riesgo o perjuicio para alguien o algo, dice, ¿no? Entonces este concepto es la definición de amenaza como tal. Ahora, asociada al tema de la informática, yo la puedo autodefinir y entiendo que cada uno de vosotros va a tener algún concepto similar, una apreciación similar. Yo lo defino básicamente como toda actividad realizada en el ciberespacio que tiene como fin la utilización de la información para cometer ilícitos, ¿no? Básicamente esto definiremos lo que es amenaza. Bien, la siguiente interrogante que planteo es ¿cómo afectan las amenazas a nuestra institución, a mi institución en este caso? ¿Alguno me puede responder esta interrogante? ¿Cómo afectan? ¿El por qué debemos salvaguardar o el por qué debemos preocuparnos por estar preparados ante las amenazas? Bien, yo he puesto aquí algunos conceptos a tener en cuenta y el por qué afectan las amenazas a nuestra institución. Básicamente porque crearían la pérdida de confianza. En caso de que estemos, por ejemplo, prestando servicios, ¿no? Si nosotros sufrimos una amenaza de cualquier tipo y esto se repercute en medios y finalmente sale de un tema interno y ya se vuelve ya más público, pues por supuesto que va a generar pérdida de confianza, en este caso en nuestros clientes. Entonces, si nosotros prestamos servicio, por ejemplo, ese valor añadido, ese valor agregado que es la confianza que puedan tener nuestros clientes hacia nosotros, se va a ver comprometida, ¿no? Y por tanto tal vez nos repercuta en negativo, ¿no? Nos puede provocar daño reputacional, un poco de la mano a lo que conté anteriormente. Bien, tengo un comentario de Ricardo García que indica, dependiendo del activo o proceso que se afecta, dice, puede tener impacto alto, medio o bajo. Efectivamente, ¿no? Se puede parametrizar lo que es el impacto, ¿no? de estas amenazas. Otro punto es puede dejar en evidencia la ineptitud que podemos mostrar como respuesta, ¿no? a una determinada amenaza. Es decir, por ejemplo, sufrimos una amenaza o nuestro sitio web sufre una amenaza de negación de servicio. Si nosotros no sabemos reaccionar ante esto, realmente no conocemos los protocolos de actuación, entonces esto se va a quedar bastante va a quedar bastante evidente de que no podemos reaccionar, no tenemos una respuesta oportuna, ¿no? para este tipo de acontecimientos. Fallas en protocolo de actuación, un poco de la mano de lo anterior. Falta de previsión, es decir, no prevemos lo que pueda pasar y por tanto no conocemos o no estamos actualizados de las amenazas. Puede provocar efecto salida. Puede producir o puede afectar de manera que se pierda información o se robe información.
Y sobre todo un concepto bastante interesante, que es crea la motivación a seguir siendo atacada. No, esto lo defino de tal manera debido a que si nuestra institución ha sido atacada a través de un ataque de defacement, por ejemplo, y han logrado finalmente vulnerar el sitio web, y nosotros no hacemos nada por subsanarlo más allá de tomar 2 o 3 acciones rápidas en el cual intentemos volver a la normalidad, pero no hagamos un análisis profundo de lo que ha sucedido, lo que conseguiremos es que muy probablemente hayamos llamado la atención de o esa vulneración lo haya visto alguien más interesado en poder seguir atacando, otro atacante por ejemplo, o un grupo de atacantes, y puedan seguir con ese efecto eco, ¿no? Si se ve que con sencillos pasos se ha podido vulnerar un sistema, pues va a crear cuanto menos la motivación de poder seguir haciéndolo, ¿no? Y tal vez a mayor escala y por tanto con mayor impacto, ¿no? En este caso estaríamos hablando de un impacto bastante más alto. Bien, y aquí les planteo algunos ejemplos, ¿no? El primero que muestro es el más, básicamente el más reciente, ¿no? Más de uno estará al tanto del ataque que han conseguido hacerle al Ministerio de Desarrollo Productivo, bueno, y en el cual pues básicamente han logrado subir este fichero eh.html y esta propaganda hacktivista, ¿no? Esto es un ataque de defacement, ¿no? Y bueno, estuvo al menos unas horas con este tema subido en la web y no se tomaron acciones muy inmediatas, ¿no? Y así mismo luego veremos el ejemplo que voy a mostrar. No se ha definido un protocolo de respuesta, es decir, me atacaron, es evidente de que mi sitio fue vulnerado, aquí está la evidencia, pero luego no he generado yo ningún tipo de comunicado, ni he desmentido, ni he salido al frente a dar algún tipo de explicación, no, directamente después de X horas se quitó el sitio y bueno, no se sabe si se ha hecho algo más, pero poca transparencia no se vio en este sentido, que eso básicamente hay que trabajarlo. Otro ejemplo de amenazas, por ejemplo, que están en el día de hoy, es el robo de información. En este caso, por ejemplo, vemos en Pastebin pues un dampeo de un volcado, ¿no? de una determinada base en donde nos exponen usuarios, nombres de usuario y contraseña, ¿no? Entonces es bastante grave. Y un caso más, pues ya a nivel daños reputacionales, cuando ya se hacen eco los medios, ¿no? Ya sea medios de prensa, escritos, vía web, ya se comienza a hacer eco y realmente ya están impactando en la reputación de la entidad atacada, ¿no? En este caso tenemos un archivo pues de cuando sufrió el Ministerio de Comunicaciones un ataque por aparentes piratas informáticos chilenos. Bien, ¿qué tipo de amenazas conocemos? Esto es una pregunta que lanzo. Si alguien me pueda contestar. Bien, es decir, nuevamente recordar de que las personas que estén interesadas en tener una certificación de participación, un certificado por participar, que a través del chat nos hagan llegar su nombre completo para que preparemos el certificado.
Bien, estimados, ¿qué tipo de amenazas conocemos? De la pregunta que planteo. Pues nada, yo he listado unos pocos ejemplos, unos casos a los cuales he podido trabajar de manera más apegada, y bueno, son estos, ¿no? Phishing, malware, cyber squatting, brand abuse, data leak, sensitive data leak, por ejemplo, spam, denegación de servicio, DOS, ingeniería social, ROS, defacement, hacktivismo, click fraud y bueno, y lo conocido como carta nigeriana o 419 scam. Bien, vayamos un poco antes de poder definir y ver ejemplos claros de este tipo de amenazas. Quédense con estos nombres y posteriormente lo vamos a desglosar y ver un poquito más detenidamente. Bien, un punto importante es definir el ciclo de vida de una determinada amenaza, en donde yo básicamente por experiencia la he podido conceptualizar o la he podido dibujar en estas 5 etapas, en estas 5 fases, ¿no? En donde una amenaza primeramente tiene una etapa de detección o una fase de detección, en el cual una vez que el atacante crea la amenaza, crea por ejemplo un caso de phishing, ¿no? Lo primero que tendremos que ser es capaces de detectar esta amenaza, esta ciberamenaza. En caso de que vayamos a actuar con ella, en caso de que vayamos a trabajar con ella, a mitigarla o hacer todo el análisis, nos convendría registrarla, ¿no? Registrarla a través de una bitácora, registrarla en algún tipo de control que tengamos, básicamente porque nos va a servir para llevar un histórico de lo que estamos trabajando, de lo que estamos, básicamente lo que hemos detectado. Si no registramos, nosotros directamente pasamos a un análisis o directamente a una mitigación. ¿Qué garantías tenemos de que una vez que se vuelva a detectar una amenaza similar o la misma, se vuelva a reabrir, por ejemplo, ya vamos a ver, tengamos que volver a hacer todos los pasos, ¿no? Y tal vez esto sea una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, cuanto menos, el registro es bien importante, ¿no? de poder llevarlo y hacerlo. Luego vendría una etapa de análisis. En la etapa de análisis no meto mitigación. En otros casos, en algunos conceptos y algunas definiciones van a ver la parte de mitigación y análisis como uno, pero yo lo he separado porque el análisis no siempre nos va a llevar hacia una mitigación, y a veces nos vamos a quedar en esa etapa de análisis, ¿no? Eso me pasaba a mí, por ejemplo, cuando yo trabajaba en un centro de operaciones, el centro de operaciones de seguridad, muchas veces nos llegaba determinada alerta, nosotros no sabíamos a qué entidad estaba afectando, entonces tendríamos que primeramente detectarlo, registrarlo y luego ya posteriormente analizarlo. En caso de que nuestro análisis nos indique de que no machea contra nuestro cliente o de alguna manera no a los clientes que estamos llevando la gestión, entonces no voy a proceder a mitigarlo, ¿no? El que se va a encargar de mitigarlo es la institución a la que corresponde o su equipo de operaciones, ¿no? En este caso no nosotros, entonces nos quedamos ya en esta etapa. Bien, lo siguiente es la mitigación propiamente dicho. Ya una vez hemos analizado, ya vemos que este fraude de malware, por ejemplo, tiene un cPanel, ¿no? un panel de control, tiene de donde jala el tema del fichero de configuración, y tiene de donde llama el fichero el binario propiamente dicho. En ese caso, pues vamos a mitigar todos los recursos que sean necesarios. En caso de malware, por ejemplo, muchas veces no cada punto, el cPanel, el binario, el fichero de configuración, está alojado en el mismo host, ¿no? Muchas veces uno está en un host que está a su vez en países del este de Europa, otro está en Sudamérica, en Brasil, por ejemplo, y el fichero binario pues está en Asia. Entonces tendríamos que ir trabajando con cada uno de ellos. Ya vamos a explicar un poquito cómo hacerlo. Y una vez mitigado, obviamente una vez puede darse dos situaciones, ¿no? Se mitiga, sí; se cierra, no. En
caso de que no se cierre, hay que seguir trabajando, hay que ponerle algo de intelligence y llegar a conseguir. Ya veremos los procesos de mitigación. Pero en caso de que consigamos el cierre, no acabará ahí la historia, es decir, no vamos a dejar esto en el olvido y ya está. Bueno, ya lo hemos registrado también en nuestra bitácora y ya se acabó, nos olvidamos. No, convendría monitorear o monitorizar esta amenaza y sus recursos. ¿Por qué? Porque el día de mañana, ¿quién nos garantiza que el atacante se dé cuenta que se lo hemos bajado y lo vuelva a subir? Tal vez en el mismo sitio o tal vez en un sitio distinto. Entonces, si no tenemos la capacidad de monitoreo, no vamos a poder detectar nuevamente. Y entonces, por eso se vuelve un círculo dentro de lo que cabe, o un proceso continuo. ¿Ya? ¿Ha quedado claro el diagrama que he dibujado? Lo he hecho bastante explicativo y sencillo. ¿Se ha entendido? Bien, si tienen alguna pregunta pueden hacerla a través del chat, nuevamente lo comento. Proceso de mitigación. Bien, primeramente, y ya la parte más creativa y más práctica, que entiendo que cada uno es lo que quiere ver, vamos a hablar de las amenazas, de algunos ejemplos. Lo primero, phishing. ¿Quién no está conceptualizado, quién no está apegado a este concepto phishing? Es un término con bastante años, ¿no? Y igualmente sigue existiendo. Yo por eso lo menciono y por eso hoy día les traigo. Tema de phishing en la actualidad sigue existiendo y si sigue existiendo es porque las personas siguen cayendo, ¿no? Entonces no podemos obviar, no podemos decir, bueno, no, esto ya es muy trillado y demás. No, hay que seguir hablando de phishing. ¿Qué es un phishing? Pues básicamente es una alerta que podamos recibir un mail, por ejemplo, a través de correo de un remitente inicialmente desconocido. Aquí les muestro un ejemplo que he sacado de mi buzón de correo no deseado, por eso van a ver algunas etiquetas. Pero es curioso, cuanto menos. Este, por ejemplo, lo he recibido el pasado 3, el lunes, en la tarde. Bueno, en un buzón de correo que lo tengo bastante antiguo además y que me ha servido para acumularme de decenas de fraudes, ¿no? Siempre me llegan cosas aquí, así que siempre lo consulto. Bien, en este caso es un correo en inglés, pero podría venir perfectamente en español, o bueno, no tan perfecto, pero podría venir en español o en cualquier idioma, porque el atacante lo que va a querer conseguir es que realmente se considere auténtico su correo. En este caso, por ejemplo, me saluda y bueno, me alerta de que mi buzón de correo está llegando a su límite. En este caso, aparentemente tengo 100 megas y me pone que estoy en 69 megas. Entonces, el porcentaje es bastante alto. Y para facilitarme el tema, me pide que active más megabytes o más espacio en mi buzón de correo, ¿no? Y además, como el atacante es bastante noble y bastante amigable, pues me proporciona un enlace, ¿no? ¿Para qué voy a tener que escribir las URLs en mi navegador si el atacante ya me da un enlace? Bien, al presionar sobre el enlace llamado active, me lleva a este site. ¿Ya? En este site, ¿qué veo? Pues nada, veo un panel de acceso, un login, en donde básicamente lo primero me pide mi correo y además creo que para alarmarme un poquito más me pone como un contrarreloj, ¿no? Y lo cual ya está ejerciendo presión, ¿no? sobre mí. Entonces, sin dudarlo, lo primero que planteo es mi cuenta de correo. En este caso he usado mi cuenta de correo corporativa y lo pongo jprodriguez@openfs.bo. ¿Ya? ¿Qué hago lo siguiente? Pues verificar mi cuenta de correo. Lo siguiente me pide ya mi contraseña. Diego. Bueno, como pueden ver, el fichero de arriba ya ha cambiado. Inicialmente era un index.html en la URL, y luego ya se ha cambiado a un fichero PHP en el cual es pass.php. Bueno, tampoco tiene mucha ciencia, ¿no? Sigue mi contrarreloj en mi contra y por tanto, sin dudarlo, meto mi contraseña. Obviamente no es mi contraseña, es un cebo
y nuevamente pues le doy a verificar. Verificar me da un tercer fichero, en este caso post PHP, ya, y en la cual pues me comenta que mi verificación ha fallado. No, qué pena, ¿no? Qué pena para un usuario convencional y un usuario que pues no esté muy habituado con esto, en el cual, ¿qué va a hacer? Va a volver tal vez al proceso, ¿no? Y así hasta que pueda entrar, si no se cerciora dónde está metiendo sus credenciales. En mi caso, pues con base puedo decir de que, bueno, ya he entregado mis credenciales al atacante. Este segundo fichero llamado pass.php ha recopilado mi contraseña y mi cuenta de correo, que lo ha recogido del anterior formulario, y lo ha enviado a través de este fichero post. Así, lo que estoy viendo en pantalla es que me indica que la verificación ha sido fallida, pero lo que está por debajo muy probablemente sea enviar, ¿no?, a un buzón de correo, a un logs y demás. Tengo una pregunta de Ricardo García, haciendo un paréntesis. Me comenta, todo parte de la detección. Bueno, en caso de ser un evento nuevo, un evento el cual no tengamos registro, obviamente lo primero va a ser la detección. Para detección, además esa fase tiene otra subfase, ¿no?, que por temas de tiempo hoy no vamos a poder desglosarla como me gustaría, nos podría demandar mucho más tiempo. Voy a demandar un poquito más de tiempo y tal vez en otro momento lo pueda comentar esta subfase de la detección o el cómo detectar, ¿no?, que a más de uno le puede interesar. Pero sí, todo parte de la detección, porque si nosotros no tenemos la constancia de una determinada amenaza, por tanto nos llega, lo primero va a ser esa detección, registrarla, luego ya el análisis, mitigación y demás. O luego también puede partir desde la parte de monitoreo, y básicamente el monitoreo también se convierte en una detección o como una reapertura, ¿no? Entonces yo, respondiendo a Ricardo García, casi siempre diría que se parte de la detección, ¿no? Es básicamente, no podemos no podemos iniciar desde el análisis, ¿no? Obviamente, porque si no nos estaríamos saltando dos fases importantes. Bien, estimados, efectivamente, creo que estoy respondiendo ya la pregunta de Ricardo García. En la parte de ciclo, vuelvo a recalcar, todo parte de la detección. Bien, continuamos. Ahora una alerta de malware. No voy a enseñar reversing porque si no sería dormirles. Pero sí, por ejemplo, algo que podamos hacer, una comprobación inmediata. En este caso, por ejemplo, me he bajado, debo ser de las pocas personas que agreden, se bajan malware o virus a su equipo. Pero bueno, esto es por temas de investigación. En este caso, por ejemplo, en mi consola me bajo a través de wget, me bajo este fichero .exe, lo pueden ver en la parte superior. El fichero se llama Thunder 7.2.5.3364.exe. Ya me lo descargo, son 25 megas, ok. Se guarda en mi equipo. Luego lo listo, ya puedo ver que lo tengo descargado, más abajito. Y luego ya le hago un file al fichero para ver de qué se trata. Y en este caso pues me dice que es un fichero de 32 bits. A Microsoft, y me da más características, ¿no?, con esta simple comprobación de file. Y luego lo que hago, ya por conocerme un poquito más, vuelvo a decir, no voy a mostrar cómo reversear este malware o cómo ver cómo destriparlo, ¿no?, porque si no estaríamos aquí hasta la semana que viene. Pero una comprobación inmediata que podéis hacerlo vosotros es sacarle el hash a este binario, es decir, su identificador único. En este caso, el MD5, ¿ya?
sin entrar en tanto debate. Le saco el MD5 ZAM, el fichero, y me devuelve. ¿Qué es lo siguiente que hago? Pues irme a San Google, y en San Google pues buscar el MD5, el hash, y ver qué resultado me devuelve. En este caso, en 0.37 segundos me devuelve 3 resultados. Bueno, puede ser poco, pero ¿qué resultado me devuelve? Pues me devuelve, mira, el segundo es bastante interesante, en donde ya me está diciendo que es un malware scam, ¿no? Y estamos hablando de ese binario, independientemente de que se llamara de otra manera, el MD5 es ese. Entonces estamos hablando de que es un malware. Veo el primer resultado, o mejor dicho, el primer resultado ya me arroja, o de simple vista ya sé que estoy ante una amenaza real, ¿no? Y ahora ya si quiero entrar a ver, ¿afecta a mi entidad? ¿No afecta? ¿Me afecta a mí? ¿No? ¿Se trata de un ransomware? ¿De qué tipo de familia es? Y demás. Entonces ya tengo que hacerle un análisis. Pero con esta misma base ya podemos saber si es una amenaza o no. Otras personas ya han consultado. Caso que queramos ir un poquito más allá, por ejemplo, una base bastante grande, que ha crecido bastante, es VirusTotal. VirusTotal.com te deja subir el binario. Además de esto se alimenta VirusTotal. Y en caso de que VirusTotal ya lo tenga en su base de datos, nuestro binario, lo que nos va a conseguir es un muestreo de resultados. En este caso, por ejemplo, indica que 9 detecciones de 53. Por tanto, ya tengo 9 posibles resultados de que esto es una amenaza real, ¿no? Y con distintos nombres y distintas casas con el cual se ha podido analizar. Esto como muestreo nomás, estimados, ¿ya? VirusTotal es el sitio. ¿Alguna pregunta hasta aquí, estimados? Si no, continúo con tratamiento de amenazas. Vemos el caso de cybersquatting. Están asociados con el concepto de cybersquatting o cybersquatting. Bueno, cybersquatting no es más que una manera en el cual un atacante intenta intenta hacerse con un dominio muy cercano al legítimo, y para ello se apoya, por ejemplo, en errores tipográficos, o lo que se llama typo-squatting, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el dominio en mi institución openfs.bo, es considerado un caso de cybersquatting. Por ejemplo, openfd, por ejemplo, .bo, ¿no? Ejemplo, nuevamente lo repito. Ya lo estoy escribiendo por chat también. Bien, aquí a través del chat lo dejo bastante claro, ¿no? Eso sería un ejemplo de cybersquatting. Bien, estimados, pues una herramienta a la cual vamos a tener bastante apego es URL Crazy, la cual a través de, bueno, es un script que lo podemos tener en Kali, por ejemplo, o en Parrot Security, el cual nos hace a través de unas combinaciones de palabras con un determinado dominio que le demos, y nos va detectando casos de cybersquatting. En este caso, por ejemplo, el dominio que he usado es epson.com. Epson.com es la marca, pues, esto de impresoras y demás. Epson.com es el dominio real, ¿ya? Entonces yo le aplico a URL Crazy epson.com y me va devolviendo, me va haciendo combinaciones en el cual, por ejemplo, me muestra epon.com, epsn.com, epso.com y distintos, ¿no? Son muchos los resultados. Yo les invito a ir probando con el dominio de vuestra entidad y ver qué resultados me devuelve.
Y además al lado me devuelve si resuelven estos dominios con los TLD definidos. Y bueno, el caso de Epson lo he usado de ejemplo porque tiene buena base y me da bastantes resultados. No, estos son casos de CyberSquatter. Nuevamente veo la página de Epson.com, es la real. Y luego, por ejemplo, llego a este otro caso. DriverEpson.com. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se trata de página real o no? Bueno, este es un caso que me ha pasado hace algún tiempo atrás con una vecina de un punto de internet, en el cual pues me pedía que le baje los drivers, que ella se lo había bajado para su impresora, pero había llegado a este que de alguna manera estaba mejor posicionado que las páginas de Epson, ¿no? Y el tema es que esta persona había descargado los drivers de ahí y a partir de ahí el equipo le había ido fatal, o sea, ni siquiera le dejaba imprimir y más cosas, o sea, ya estaba infectada con malware, ¿no? Entonces yo lo primero que hice es de preguntarle dónde te ha bajado los drivers. Bueno, no me supo decir, me dijo de la página de Epson. Yo supuse que era esta página real, pero no, ella se refería a esta otra. Bueno, haciendo un rastreo por su histórico ya pude detectar que esa era la página y lo único que hice fue primeramente hacer un juicio a cada dominio. Primeramente al dominio real, Epson.com, en el cual, por ejemplo, como registran Organization, me devuelve Seiko Epson Corporation, el nombre de la firma, y me devuelven como cuenta de correo una cuenta corporativa de Epson, en este caso de su edición en Japón, ¿no? Bueno, veo eso y me convenzo de que este es el dominio real. Ahora le hago un juicio al otro dominio y lo que veo es esto. Es un dominio que ha sido registrado como noción Corp, ¿no? Lo cual no me dice mucho. Corp, bueno, ¿qué es Corp? Y luego lo más interesante que es el email de registro con el que ha sido dado de alta este dominio es básicamente una cuenta de Gmail. Por tanto, dudo mucho que Epson no use sus propias cuentas para registrar un dominio suyo. Entonces, pues es fraude. Así he podido trabajar y analizar un poco más el tema de CyberSquatter. ¿Alguna pregunta hasta aquí, estimados? Bien, ahora vamos a Branavius. Vamos acelerando un poquito por tema de tiempo. En caso de Branavius, bueno, es un abuso de marca básicamente, en el cual, por ejemplo, tengo este caso del Banco de Chile. Y ahora les voy a mostrar otra pantalla. No le estoy mostrando la misma, sino lo hago ahora. Vuelvo a la anterior y vuelvo a la nueva. Vuelvo a la anterior y vuelvo a la nueva. ¿Podrían decirme así, de manera rápida, cuál es el real y cuál es el fraudulento? Bien, muy difícil, ¿no?, de hacerlo. Bien, pues nada, viendo las URLs, básicamente evidencio de que el primer dominio o el primer sitio el cual estoy viendo se trata de empresasbancochile.com. ¿Ya? Quédense con la IP, que también la tengo a la derecha. ¿Ya? Y el siguiente caso o la siguiente captura es el dominio empresas.bancochile.cl, y por supuesto otra IP me devuelve. ¿Ya? Entonces con este resultado ya sí vamos a poder cerciorarnos de cuál es el fraude y cuál es el real, ¿no? Independientemente de que no estemos familiarizados con la institución. ¿Ya? Esto es un caso de Branavius, y en este caso los atacantes incluso han procurado y han invertido dinero en su ataque, que se han comprado el dominio empresasbancochile.com. Este dominio estaría disponible y lo pudieron adquirir por buen precio seguramente. Incluso luego esto genera otro tipo de amenaza, que es la extorsión o la reventa del dominio, ¿no? En el cual puedan llegar a la entidad y decirle: mira, tengo un dominio que lleva tu misma keyword, pero está en mi poder, te lo vendo por el triple o 10 veces más, no sé. De pagar $10 a pagar $10.000 hay una gran diferencia.
Bien, Rockfish, básicamente Rockfish es una composición de phishing y rock and roll, básicamente, en el cual esto nos da a pensar o nos define básicamente lo que es un kit de fraude de phishing, ¿no? En este caso, por ejemplo, he llegado a este host comprometido hasta las trancas o comprometido a tope, en el cual, por ejemplo, vemos distintos ficheros, y carpetas, ¿no? Y directorios. Como pueden ver, muchos tienen fecha reciente de este 2017 y de hace 2 días atrás. Bien, me pongo a analizar un poquito más el contenido de este directorio, mejor dicho, de este host comprometido. Y lo primero, en el fichero L, que lo pueden ver en sus pantallas, que además hay un zip que hace referencia, L.zip, el directorio L contiene un fraude de phishing contra Chase Bank, JP Chase Morgan es. Bien, la otra carpeta, la carpeta B, contiene un fraude de phishing contra Bank of America, el Banco de América. ¿Ya? Y otro fichero, por ejemplo, fichero PHP, este 5.php, que contiene un mailer, ¿no? Que se puede ver perfectamente y funcionar, me han comentado. Tiene otro mailer en el fichero ok1.php, que además me resultó curioso de verlo, porque además ya viene preparado para indicarle a qué cuentas quieres spamear y darle a enviar. O sea, ya te viene todo preparado, no vas a tener que hacerlo de nuevo. Contra la entidad Wells Fargo. Bien, curioso o cuanto menos. Eso es un caso de Rockfish, ¿no? La definición nos habla de un kit de phishing, en el cual, además de atacar a distintas entidades, tiene elementos y herramientas para llevar adelante la amenaza. Caso de click fraud. Un caso de click fraud se define a un determinado dominio que antes de llevarnos a su objetivo, es decir, cuando hacemos clic sobre un dominio y antes de llevarnos hacia donde nos quieras dirigir, va haciendo por distintos sitios, por distintos sites, y a la vez, a visitar estos sitios, va ganando clic o dinero por clic, ¿no? Entonces, por eso se llama el click fraud. Nos está llevando o nos está conduciendo por un escenario, por una traza que en realidad nosotros no estamos atentos o no queremos seguirla. En este caso, por ejemplo, me he topado con un dominio justamente asociado a cybersquatting de Epson. Es el dominio epsn.com, que nosotros al visitarlo he dibujado la traza, y como podemos ver nos está llevando por btnativedirect.com, clic, nos está llevando otra redirección, luego nos está llevando por otro lado, por bridge@marketplace.net, bueno, y distintos sitios antes de finalmente arrojarnos a Facebook, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver ese dominio de Epson o asociado a Epson con Facebook? ¿No? Poca cosa o poca vinculación veo. Eso es un caso de click fraud. Nos está haciendo navegar o viajar o hacer clic por distintos sitios, el cual no estamos nosotros de acuerdo. Bien, eso por definir unos breves ataques o amenazas, mejor dicho. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Ya estamos en la recta final de nuestra presentación, estimados. Espero que pueda ser del agrado de vosotros. Hoy no estáis muy comentones. Bueno, antes de seguir, nuevamente recordar que las personas que estén interesadas en obtener la certificación de participación de este webinar, lo comenten por chat a través de su nombre completo para que vayamos elaborando lo que es el certificado y se lo podamos hacer llegar. Bien, yo hablaba de dos procesos de mitigación, uno que es la gestión administrativa y la otra la gestión técnica.
La gestión administrativa o cierre administrativo nos va a llevar a lo siguiente, es decir, haciendo las cosas según procedimiento. Es decir, no podemos hacer una gestión administrativa o un cierre administrativo si no tenemos una base documental previa. En mi base documental, por ejemplo, puede estar desde la identificación del fraude, en el análisis. Me puedo ir a ver el raíz de este dominio. En este caso, por ejemplo, es un phishing contra Wells Fargo. Y si veo el dominio, muy poca asociación veo de Wells Fargo con sawenailac.com, en donde, si voy, por ejemplo, no veo nada, veo una página totalmente vacía. Bueno, ya me llama la atención cuanto menos esto. Decido usar las cachés de Google y llego realmente al contenido que tenía inicialmente el sitio web. En este caso veo que es una página muy probablemente francesa o algo así, ya, en el cual, por ejemplo, este tenía el aspecto, este es el aspecto que tiene Google y caché. Bueno, ya me da que pensar que muy probablemente los atacantes no solamente estén usando ese sitio, sino que han borrado la información del propio site. Bueno, deben tener el control total. Aquí veo una cuenta de correo, quedaros con ella, info@informaticexpert.com. Quédense con eso. Luego, ¿qué hago? Le hago un juicio al dominio, en este caso a través de Mixtool, y me devuelve dos cuentas de correo más. Una, la de Abuse, muy probablemente la de la empresa que ha registrado, a la empresa donde se ha registrado el dominio, y luego una cuenta de correo muy probablemente de la persona que ha registrado, en este caso una cuenta Yahoo. Bueno, bien, mi protocolo de actuación indica que, por ejemplo, tengo que notificar, para conseguir un cierre administrativo, tengo que notificar de esta detección, de este hecho, a los responsables. ¿Y quiénes son los responsables? Pues estas cuentas de correo asociadas. Primeramente la de info, a la cuenta de registrant y, por supuesto, a la empresa donde se ha registrado el sitio, en este caso Bluehost. Bluehost, por experiencia mismo, indico que son bastante rápidos de atender. De hecho, tienen un equipo preparado para este tipo de abuse y suelen responder de inmediato, básicamente. Ya, estos son bastante certeros. Bueno, este es el modelo de correo que he enviado. Ya cada uno lo va a elaborar en su conveniencia, mejor dicho, perdón. Y bueno, el objeto finalmente del correo es notificar, ¿no? O denunciar de que este sitio probablemente ha sido hackeado y que actualmente aloja un phishing, es lo que describo. Indico como evidencia el link donde está el fraude y que necesitamos que lo elimine, ¿no? Necesitamos su colaboración de las personas que estamos contactando. Ahora, es muy importante llegar también en un lenguaje que sea acorde. Si nosotros le escribimos a unos rusos en español, pues muy probablemente que no nos hagan caso, ¿no? Entonces, lo más internacional es escribirlo en inglés. Yo, porque son de Francia y Bluehost es americano, por ejemplo, americanos son, sí. Les escribo, pues, o son canadienses, creo. Sí. Les escribo en inglés, bueno, con mi inglés. El miércoles lo he enviado a la 1. Quédense con la hora. Esta fue la respuesta. 1:23, es decir, el mismo miércoles a la 1:23 ya tenía respuesta de Bluehost indicando de que que muchas gracias por contactar con el departamento, que se han puesto en contacto con el dueño del dominio para revisar el caso y que básicamente esta situación viola las políticas de la institución, ¿no? Es una respuesta bastante rápida de una tal Lolita, en donde lo que me interesa es las acciones que ha tomado en este caso el equipo de Bluehost. El equipo de Bluehost directamente ha deshabilitado temporalmente el sitio, es decir, cuando nosotros volvemos a visitar el sitio, esta es la respuesta, ¿no? Decisiones drásticas, pero esta gente no se anda con tonterías. Y bien, estimados, pues ya finalizando, hablemos del cierre técnico, la gestión técnica. El cierre técnico básicamente la dejo un poco a la creatividad de la persona que está gestionando, del operador que esté gestionando este caso o una determinada amenaza, ¿no?
básicamente la gestión técnica, la diferencia entre la gestión técnica y la gestión administrativa es que la gestión administrativa actuamos bajo un protocolo y documentamos lo que estamos haciendo. Sin cierre técnico no necesariamente estamos haciendo o estamos actuando bajo un protocolo, bajo un manual o un procedimiento, sino aquí ya son nuestras capacidades técnicas de hacking, incluso tal vez para, no sé, en algún momento, aunque sea políticamente incorrecto, acceder al sitio, vulnerarlo, eliminar el fraude, volver a cerrarlo, borrar huellas y más. O sea, un poco ya es toda la operación de hacking que podamos hacerle al sitio, ¿no? En donde obviamente esta es la parte que menos se documenta y por ende también no deberíamos dejar evidencia. Al final, donde si uno trabaja desde el punto de la gestión, o uno trabaja, por ejemplo, ofreciendo este tipo de trabajos a entidades, esa entidad, cuando hay un ataque, cuando está sufriendo una amenaza, lo que le va a interesar es que te lo cierre cuanto antes. O sea, yo tengo un fraude de phishing y lo que quiero es ciérramelo en 2 horas. Me da igual lo que hagas, si contactas con el proveedor o lo hackeas y lo borras tú, pero hazlo ya, ¿no? Entonces esto ya va a entrar la experticia de cada operador, ¿no? Y básicamente es lo que puedo comentar, ¿no? Bien, hasta aquí algunas preguntas, estimados. Bien, recomendaciones ya por finalizar la charla y la sesión de hoy. Dar pequeños tips a tener en cuenta, ¿no? Primeramente, en caso de que querramos terciarizar o hacerlo de manera interna un servicio de gestión de amenazas, gestión temprana de amenazas, lo primero va a ser definir SLAs, Service Level Agreement, que sean exigentes pero a la vez totalmente asumibles. Es decir, tenemos un caso de malware y planteamos como SLA 1 hora, pero ¿qué pasa si no tenemos a los operadores adecuados y no se va a poder gestionar? Entonces ya estuviéramos cumpliendo SLAs. Entonces, por eso hablo de SLAs exigentes pero asumibles. Trabajar con niveles de escalabilidad, escalabilidad, mejor dicho, no previamente concertados. Es decir, no necesariamente la persona que agarra un fraude o una amenaza es la que lo va a detectar, a registrar, a gestionar, hacerle el análisis, investigarle y a monitorearlo. No, esto puede estar desglosado por niveles, ¿no?, de servicios, en el cual, por ejemplo, tengamos un nivel 1, un nivel 2, un nivel 3, un nivel 4, lo que sea, ¿no? Y hasta donde querramos llegar, ¿no? Obviamente cada nivel, o hasta una parte se hace en el nivel 0, hasta otra parte se hace en el nivel 1. Tal vez las cosas se acaben todos en el nivel 1, pero si no se puede cerrar el fraude, hay que llevarla al siguiente nivel. Entonces, hablo de la escalabilidad, mejor dicho, en este sentido, ¿ya? Y luego contar con manuales operativos adecuadamente definidos y actualizados, sobre todo actualizados, que no sigamos basándonos en cómo gestionar fraudes de hace 5 años atrás, porque igual ya son obsoletos. Luego, el personal de operaciones debe estar en constante capacitación y evolución profesional, hablo yo, ¿no?, del know-how. Básicamente porque si tenemos operadores que han sido bastante expertos y han sido bastante efectivos en su momento, pero no le damos una evolución profesional constante o adecuada, pues si llega un ataque nuevo les van a pillar en bragas, ¿no?, y no van a saber cómo actuar. Toda actividad debe generar sus logs o pista de auditoría. Aquí un poco salvando lo que comenté antes del cierre técnico, ¿no? Aunque bueno, si se quiere documentar eso, pues está ahí, ¿no? Pero finalmente al cliente o a la persona que quiere que cierre su fraude o esa amenaza le va a interesar lo menos, ¿no? Esto sería más una recolección nuestra. Y automatizar las tareas más rutinarias, las más posibles. Bien. Y nada, estimados, esto ha sido todo el día de hoy.
con esto doy por finalizada la presentación de hoy. Antes tengo una pregunta. A ver, me estoy yendo al inicio de mi presentación. Perdón. Tengo una pregunta de la gente de Catecbol, que ya aprovecho y les mando un cordial saludo a Ronnie y a todo su equipo. ¿Existe alguna técnica, solución, dice, para crear deliberadamente un entorno computacional falso en nuestra empresa que nos permita estudiar amenazas? Bueno, a ver, estoy interpretando la pregunta. Es bastante buena la pregunta. Entiendo que entiendo a lo que te refieres, Ronnie, es a crearte tu propio laboratorio, ¿no? Tu propio laboratorio básicamente para análisis y para un auto, de alguna manera un autoaprendizaje, por supuesto. Y esto básicamente en un centro de operaciones de seguridad como el que me ha tocado trabajar, en los dos que he estado, era una constante, ¿no? Nosotros no solamente gestionábamos fraudes fraudes que macheaban o que atacaban a nuestras entidades, sino también gestionábamos fraude de otras cuantas entidades. ¿Por qué hacíamos esto? Básicamente porque nos daba esto la experticia y nos daba esto la soltura. Además, nosotros nos centrábamos en hacer seguimiento a determinados atacantes. En ese caso, si este atacante ahora atacaba a una entidad concreta que es nuestro cliente, pero mañana atacaba a otra entidad que no es cliente nuestra, no le vamos a perder la pista. Yo le seguía igualmente y seguía enlazando contactos, seguía básicamente detrás de ese atacante. Básicamente me iba apegando bastante más a él, porque me daba eso luego soltura para poder operar, ¿no? Y hacer más mi trabajo. Y justamente lo que comenta Ricardo García, muchas gracias por el comentario, es una honeypot, ¿no? Ahora, lo que en muchos casos tiene el objeto, la honeypot, es el poder exponerlo y que alguien que quiere atacar a nuestra entidad pueda llegar primeramente a la honeypot, ¿no? Antes de que a nuestro sitio real. Entonces ahí de esta manera también estamos jugando con el tema del despiste, no solamente para aprender, o no solamente para que nosotros desde dentro actuemos y aprendamos y vayamos estudiando, ¿no? Como dice en nuestro caso Ronnie, sino para que intentamos despistar por nuestro objetivo real y los atacantes puedan llegar antes a la honeypot, a una más, y no a nuestro objetivo real, ¿no? Es otra técnica de un poco de evasión. Si está más interesado, Ronnie, es muy buena la pregunta, vuelvo a decirlo, puedes contactar conmigo y te puedo pasar tips e incluso herramientas de donde puedes crearte tu laboratorio propio. Pero es buena cosa, ¿no? Al final también tengo fuentes de información en el cual, por ejemplo, phishing cada 2x3, por no oxidarme, resuelvo, ¿no? Y de alguna manera gestiono y demás, un poco para estar al día, ¿no? De este tipo de ataques. Bien, estimados, ya llevamos una hora de sesión. Me habían pedido al día de hoy que no me alargue tanto, pero bueno, estas cosas normalmente no las llevo bien. Pero bueno, si hay alguna pregunta más la puedo contestar ahora, y si no, pues la dejamos para que me la puedan escribir por correo. Vuelvo a decir, mi cuenta de correo es jprodríguez, la vuelvo a buscar, @openfs.bo. Me pueden escribir ahí con sus dudas y demás, y yo las resuelvo encantado. Agradezco nuevamente la participación de cada uno de vosotros. Algunos ya han participado en la anterior sesión y están volviendo a repetir. Espero que este webinar cumplan las expectativas creadas. Son totalmente actividades gratuitas, totalmente actividades libres, y que por supuesto está abierta para que vosotros podáis incluso ser partícipe de ellas. Si queréis comentar algo a la comunidad, a todos nosotros, el espacio está abierto para cada uno de vosotros. Os animo a hacerlo.
Y lo mismo, contar con nosotros, contar con mi persona, o Juan Pablo Rodríguez, y contar con mi institución, con OpenFS, para poder serles de utilidad y poder ayudarles en temas de seguridad que seguramente en algún momento van a necesitar. Asesoramiento o soporte o soluciones de seguridad, estamos aquí para servirles, estimados. Bien, si no hay más preguntas, voy a dar por finalizada la sesión. Muchas gracias nuevamente por participar a todos. Los que quieran certificado, una vez más, mencionen su nombre completo, envíennos un correo y podemos gestionarle su certificado. Bien, estimados, ha sido un placer nuevamente. Muchas gracias a todos, que tengan buena jornada, buen jueves, y nos vemos dentro de 2 semanas, muy probablemente el día 20 o el día 19, con una nueva charla. En este caso, para que no se cansen tanto de mí, no voy a ser quien la dé, sino un invitado especial, un amigo de Madrid, y nos va a comentar cositas interesantes también. Bien, muchas gracias y hasta la próxima sesión.